Hoy se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Esta fecha sirve para hacer conciencia sobre esta condición, que es la discapacidad infantil más común a nivel mundial, así como para promover, por supuesto, la inclusión de las personas con esta discapacidad causada por una lesión o un trastorno en el desarrollo del cerebro que afecta la movilidad y la postura. Puede ir acompañada de discapacidades sensoriales o intelectuales, por lo que se le considera una pluridiscapacidad. Y para hablar de esto te doy la bienvenida, doctor Ernesto Alarcón, neuropediatra de APAC, la Asociación de Parálisis Cerebral. Hola, ¿cómo estás? De tantos años. Sí. Muy contenta de tenerte aquí para hablar de este tema tan importante y tan relevante, que de verdad afecta muchísimo a los pequeños y obviamente, como decíamos en el segmento anterior, también a las familias, sí, ¿no? Completamente. Sí. Cuestión económica, cuestión obviamente de educación, el tema de inclusión, el tema de desconocimiento de cómo manejar un pequeñito con parálisis cerebral. Pero ¿qué te parece que me cuentes qué es la parálisis cerebral, querido Ernesto Alarcón, para que la gente vaya haciendo conciencia? Claro que sí, muchas gracias por tenernos por acá. Es importante hacer conciencia sobre esta patología, esta situación. La parálisis cerebral es una condición neurológica que se deriva del daño a un cerebro en desarrollo. Sí. Tenemos chiquitos que por diferentes situaciones pueden sufrir un infarto al nacer, falta de oxígeno, alguna situación como infecciones, y les da un daño al cerebro, el cual es permanente. Es importante en la definición hablar de un daño permanente y que también aclaremos que no es progresivo. Pero este daño se da en zonas del cerebro que se desembocan en dificultades para la coordinación motriz, para la postura, para el tono muscular y para hacer su vida de forma rutinaria en la parte motora, principalmente. Sí. ¿Por qué se le dice? O sea, yo creo que como que hay confusión cuando hablamos de parálisis cerebral, ¿no? Porque piensan que es una parálisis de todo el cerebro y no. Esta es una de las, digamos, confusiones más frecuentes a las que nos enfrentamos. El término parálisis tiene que ver más con la secuela motora, ¿no? En este caso, los músculos se ponen muy espásticos y pueden dificultar... Duros en el movimiento. Exactamente, muy duros, y pueden dificultar la movilidad. Entonces, hay diferentes afectaciones. Puede ser una sola parte del cuerpo, una sola extremidad, un hemicuerpo, es decir, una mitad del cuerpo, todo el cuerpo. Y de ahí el término parálisis, hablando de la dificultad motora. No tiene que ver con que el cerebro esté paralizado per se. El apellido cerebral tiene que ver con que la etiología o la causa es una lesión al cerebro. Que normalmente sucede, bueno, hay muchas de la etiología o la causa, que es al nacer, en el momento del nacimiento, donde tal vez el bebé no recibe suficiente oxígeno y el cerebro se daña, el tejido cerebral se daña al no recibir este aporte, ¿no? Exactamente. El cerebrito de los niños cuando nacen, inclusive aunque sean de término, viene inmaduro, ¿no? Faltan muchos procesos para que ese cerebro esté completamente maduro. Y en un cerebro inmaduro es susceptible a diferentes lesiones, como mencionabas tú. La hipoxia, que es el nombre para la falta de oxígeno al nacimiento, también puede haber infecciones, algún sangrado. Y si a eso le agregamos que hay muchos partos que son prematuros, pues pueden tener mayor dificultad en este aspecto. Sí. ¿Cuál es o sea, de todas las causas que hay de parálisis cerebral, ¿cuándo se da con mayor frecuencia, la mayor incidencia? La mayor incidencia que tenemos es en el periodo postnatal o después de que nacen, por estas causas que te comentaba. Y después de eso viene la parte prenatal, que es durante el embarazo. Hay algunas afectaciones, puede haber algún traumatismo en la madre, preeclampsia, que es la elevación de la presión arterial, diabetes, que pueden dar daños al cerebro en desarrollo. Pero la principal sí es en el periodo perinatal. O sea, en el momento del nacimiento, en el momento del nacimiento. Vez que desgraciadamente hay pues, lugares no aptos para poder traer a un pequeñín, se tardan demasiado, ya no tiene este aporte, o sea, es parte de eso también, ¿no? Las causas. Exactamente, la atención que a veces es un poco retrasada, deficiente en la atención del parto. No sé, cordones umbilicales. Circular de cordón al cuello, exactamente. Sí, les falta el oxígeno porque eso es algo muy común, por ejemplo, en pacientes que vienen de partos complicados o de la cesárea, que también se enreda el cordón cuando nacen y puede hacer que falte el oxígeno al cerebro. La mayor causa sería la hipoxia cerebral, la falta de oxígeno al cerebro. Es la principal causa que vemos. A ver, y algo importante que vale la pena que comentemos, doctor Ernesto Alarcón, neuropediatra de APAC, la Asociación de Parálisis Cerebral, AC, es que muchas veces están intactos cognitivamente.
O sea, tienen la inteligencia perfecta, completa. pero perfecta. Y lo único que están haciendo es que su cuerpo no les responde como ellos quisieran, ¿no? Estos pacientes es otro tipo de mito que podemos ahorita abordar, en el hecho de que muchas veces el daño se limita a lo motor. Solo en un gran movimiento. porcentaje, de hecho. Y la parte que controla la inteligencia es otra estructura del cerebro. Entonces, si no hay daño a esta estructura, estos pacientes están completamente conscientes de lo que ocurre. Ya. Ahora, esto se da desde nacimiento, como dices, no es progresivo, el daño como que se para en el momento o sea, es como la falta de oxígeno en esta parte del cerebro, hasta ahí se queda, no es que va incrementando. Exactamente. Pero, ¿cómo es una vida de un pequeñito con parálisis cerebral? Y bueno, ¿hasta qué edad tienen, por ejemplo, en APAC? ¿Cuánto puede, o sea, con temas que no haya infecciones, que también pulmonarmente por el diafragma y demás estén bien? Como es una vida, hablo de el tiempo de vida. Claro, la esperanza de vida, usualmente por el propio daño en el cerebro, no se tiene que ver tan afectada. Sí. El tema es que esto puede traer complicaciones. Nosotros les llamamos comorbilidades, que son enfermedades asociadas a la parálisis cerebral, porque al tener poca movilidad pueden tener mal manejo de secreciones. Es lo que decía del diafragma, ¿no? Que también es un músculo. El músculo, como tal mencionas, el diafragma es un músculo y a veces no está tan funcional, y entonces puede haber problemas para manejar la respiración, se acumulan secreciones, las flemas, puede haber neumonías, reflujo. Y el tema también, como tienen los músculos, al final de cuentas también son un órgano metabólico. Entonces, al estar enfermos, no tienen el metabolismo adecuado y también puede haber desnutrición, puede haber debilidad que conduzca a poca, estado nutricional. Sí. Yo he tenido la fortuna de conocer chicos, por ejemplo, que empezaron en APAC, que necesito que ahorita me cuentes cómo funciona APAC para la gente que nos está escuchando en todo el país y nos ven, y que había, o sea, imagínense nada más el tema de yo estando en la rehabilitación, manejando la rehabilitación de un hospital, llegaba una señora cargando pues no podía, o sea, era muy grande, ¿no? Y en silla de ruedas, pero había momentos donde nosotros tenemos muchísimas barreras arquitectónicas en el país, ¿no? Correcto. Entonces, imagínense nada más cómo luchar con eso, subirlo de una silla donde tal vez la mamá es la única que lo cuida y lo lleva a su rehabilitación, si tiene la oportunidad ¿no? Y para eso está PAC. Claro que pero sí. Es bien complicado. Muy complejo la situación que viven las familias. Así es. Y esto era un muchacho que en esa época, estoy hablando hace 23 años, tenía yo creo que ya 18 o 19 años. O sea, no está fácil. Todavía le faltaba crecer. Y le faltaba crecer. Pero creo que desgraciadamente falleció por una complicación de neumonía, justamente por lo que estábamos comentando, de que hay alteración en la respiración, en secreciones y demás. Por eso necesitamos otra vez de su apoyo. Vamos a una pausa y regresamos. La directora general y a todo el maravilloso equipo que ayuda a tantas familias, porque esto es familiar. ¿Cómo le hacen para contactarlos? Y cuál es el pequeño? No sé si también acepten adultos o básicamente pequeños también. Sí. Que necesite ayuda. Claro, mira, APAC nace en el año de 1970, entonces ya tenemos 55 años, básicamente, atendiendo y brindando atención a personas con parálisis cerebral y discapacidades afines. Como comentas, la verdad es que la edad de inclusión es que necesiten la atención. Tenemos chiquitos desde recién nacidos, casi con factores de riesgo que pueden perfilar para una parálisis cerebral, hasta beneficiarios, porque nosotros les llamamos beneficiarios, pues desde 70 años, inclusive 60 años más. Es como los más grandes que tenemos. Para contactar realmente hay diferentes formas. Pueden meterse a la página de internet, que es www.apac.mx, y también las redes sociales. Tenemos en el Facebook APAC IAP. El Twitter es, que bueno, ahora es el ex, APACDF. Y en Instagram como APAC IAP también. IAP, Institución de Asistencia Privada. Es una institución sin fines de lucro. Sin fines de lucro, están tratando de ayudar a toda la gente que llegue. Ahí los pueden contactar, familias que no sepan qué hacer, tienen gran experiencia
manejando estos pequeños o guiando a las familias también para su manejo, ¿no? De hecho, nosotros, como te comentaba, le llamamos beneficiarios. Sí. Pero existe un término que son los beneficiarios indirectos, que son las familias como tal. Tenemos diferente tipo de apoyo también para ellos. ¿Qué hacen? O sea, nos quedan unos breves minutos, querido doctor Ernesto Alarcón. ¿Qué hacen con estos beneficiarios o los beneficiarios directos? Les brindamos sistemas de atención especializada, servicios de salud y de rehabilitación, además de inclusión para la parte laboral, educación integral, que incluye todo lo que es la educación básica y capacitación para el trabajo, para el deporte adaptado también, la inclusión en la parte laboral. Tenemos una panadería donde les damos también diferentes tipos de actividades y los integramos a la sociedad. Tenemos diferentes beneficiarios que han podido terminar hasta una carrera. Imagínense nada más. También podemos comprar productos, ¿no? Claro que sí. ¿Dónde? ¿Ahí mismo en la página? En la página hay un apartado de la panadería. Le pueden poner la misma página, diagonal panadería, y ahí pueden apoyar. ¿Qué hacemos? Compramos productos hechos por estas beneficiarias. El 70% de los trabajadores de la panadería tienen algún tipo de discapacidad y han sido beneficiarios de APAC o gente que ha sido contratada con este objetivo. Qué maravilla. O sea, inclusión laboral, educativa, obviamente todo este apoyo que se requiere para las familias para saber qué hacer. Porque imagínense un diagnóstico de parálisis cerebral, que ya sabemos que no es una cuestión de parálisis del cerebro, sino es una parálisis motora causada por una alteración en el cerebro, que por eso se usa ese nombre, y necesitan mucha ayuda, porque los músculos, hay unas contracturas enormes que se llama espasticidad, que no pueden lograr un rango de movimiento adecuado, no pueden caminar adecuadamente, necesitan algún aditamento para la marcha. Depende del daño, ¿no? Exactamente, depende del daño, pero es mucho gasto, la verdad. Es mucho gasto y además cognitivamente en muchas ocasiones, en la mayoría podríamos decir. Sí, un gran porcentaje, yo creo que más de la mitad. Más de la mitad no tienen ningún problema. Una cognitiva conservada. Conservada, imagínense nada más el ver cuando no sabemos cómo tratarlos, cómo acercarnos, cómo ayudarlos o contenerlos, se dan cuenta de todo. Entonces, seamos conscientes también, y es por eso que hoy quisimos hablar de esto, porque es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Así que piensen cómo ayudamos y la inclusión, ¿no? El tema de inclusión. Claro que sí. Doctor Ernesto Alarcón, como siempre, un placer, neuropediatra de APAC. Gracias. Un placer estar aquí, gracias. Me encanta poder ayudar a dar este mensaje. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, amigos. Gracias por todo su ayuda, ya sea en Teletón, en APAC y por toda la gente que hoy necesita una mano de nosotros. Gracias, amigos. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.